o conocimiento que nos establece la fe. Los principales planteamientos de Santo Tomás de Aquino representan la llegada del corpus aristotélico. Se considera que consiguió la mayor síntesis medieval sobre la razón y la fe. Escribe la Suma Teológica, donde habla de la revelación y hace esta síntesis sobre la razón y la fe. La Edad Media es la época que abarca el periodo comprendido entre el surgimiento de las naciones germánicas en lo que había sido territorio del Imperio de Occidente en el siglo V hasta el comienzo de los grandes descubrimientos en 1492. Esta época marca por el desarrollo, el predominio y la unidad de la Iglesia Católica Romana. Por esto, puede también considerarse que la Edad Media finaliza con la Reforma, es decir, con la ruptura de dicha unidad. En cuanto al espacio geográfico en el que se entiende la cultura medieval, en un primer momento se limita a los pueblos románicos y germánicos del oeste y el centro de Europa. Filosofía medieval y el cristianismo. La Iglesia comenzó 40 días después de la resurrección de Jesucristo. Jesús había prometido que él edificaría su iglesia, y con la venida del Espíritu Santo en el día Pentecostés, la Iglesia se inició oficialmente. No mucho después de Pentecostés, las puertas de la Iglesia fueron abiertas a los no judíos. La Iglesia Católica alcanzó un poder supremo en el siglo XII. Su triunfo se debió también a la ola de fervor cristiano que envolvió a las clases humildes. La fe se fundaba en la esperanza de una vida mejor. La Iglesia orientaba a sus feligreses evitando que cayeran las herejías. Para conseguirlo, contaban con 3 poderosas armas: la excomunión, el interdicto y la Inquisición. La excomunión consistía en la exposición de la comunidad cristiana a todo aquel que no obedecía las órdenes de la Iglesia. Era considerado como el peor de los castigos en la época medieval. El interdicto era un castigo tribunal eclesiástico aplicado por el Santo de Oficio de la Inquisición. La Inquisición fue fundada en el siglo XII por el Papa Inocencio III. La Iglesia se vinculó estrechamente a la sociedad feudal. Ella misma era un gran poder feudal. La poesía, parte de la propiedad territorial del mundo católico. Durante la Edad Media, la filosofía bebió del cristianismo, por lo que explicaba la existencia y los fenómenos del mundo que le rodeaba. La verdad era buscada en la Biblia, libro de máxima sabiduría, junto a los evangelios según los cuales Dios creó al mundo y a todas las personas. El cristianismo se convertiría además en una religión. Era una solución para divulgar las cuestiones más comunes en la época, cambiando el paradigma que había impregnado en la época de la filosofía de la etapa anterior, la helénica. Volviendo al tema de la escolástica, tenemos a otro gran representante, Guillermo de Ockham, que fue el primero en separar la fe y la razón. Marca el final de la escolástica y en un antecedente para el empirismo, donde no existen los universales ni las esencias, lo universal del hombre. Esto se llama doctrina nominalista. Como aspectos generales de la Edad Media, tenemos como número 1 el aspecto religioso, que es el teocentrismo, que significa dominio de la fe sobre la razón, las cruzadas y el Santo Oficio de la Inquisición. El aspecto socioeconómico, que es la sociedad jerarquizada y clasista, mentalidad del hombre guerrero, la vida rural o campesina y existente de la proliferación de la pobreza al ser catalogada la riqueza pecado y se desarrolla el sistema feudal. El aspecto político y cultural, que es la reactivación del comercio con el cercano oriente, donde hay un dominio de las monarquías absolutas y los señores feudales. Se da el surgimiento de las ciudades, la aparición de las universidades y el arte se destaca, el gótico y la pintura religiosa. También tenemos que en el teocentrismo se destacan 3 puntos, donde Dios es el centro de todo, la religión impregna las actividades cotidianas y los monasterios son depositados y saber que le convienen en los únicos productores y consumidores de manuscritos o libros. Que proponían, la patrística reconoce al hombre como una criatura de Dios, por lo tanto somos capaces de entenderlo a través de su revelación. Mientras que la escolástica reconoce al hombre como un ser racional, capaz de entender al cristianismo a través de la razón y la lógica.